¿sí? Yo soy directivo de ventas desde hace muchos años, que tengo un cáncer de intestino con metástasis en el cuerpo, ¿no? Tengo unos tumores neuroendocrinos que están en la parte del ilio, con metástasis acá en el hueso húmero y dos acá, y tengo metástasis en el endometrio y acá uno pegado a la vena aorta. No empecé el curso con una idea, viste, clara de esto y no pensé, o sea, fue como, bueno, hago esto como si el médico me diera una pastilla, viste, vamos a ver si resulta, porque estaba muy desgastado. Yo cuando empecé estaba muy débil. Notarás que ahora tengo un poquito más de energía, ¿no? Bueno, Mucho. bueno, no estaba así, me costaba, este brazo no lo podía levantar, me costaba mantenerme en pie, las rodillas no las podía doblar, o las doblaba mal, o las doblaba poco. Comer un tomate a la mañana era una decisión de to be or not to be, o sea, ser o no ser. Imagínate llegar a ese estado, ¿no? O sea que no podés comer nada, pero yo ahora te dejo y me voy al agua. Me voy ahí. Tengo una tablita de surf de 7-8 y una tabla de SAP. Y ahora me puedo subir a una tabla de surf y remar. Esto sí, de la semana pasada. Ahora, que hoy me voy a ir a la playa, me voy a meter en el agua y voy a hacer lo que te digo y me voy a comer. No me voy a comer mucho todo el asado porque sé que después tengo consecuencias, ¿sí? Pero voy a disfrutar de todo eso. Levanté muchísimo desde marzo la expectativa, ¿sí? O sea, la expectativa era de tal vez no volver a ver a mi hija que vive afuera, a decir, bueno, nos vamos a volver a ver. ¿Sí? O sea, yo ya no tenía expectativa. Entonces, eso es algo diferente para mí. En mi lenguaje infantil es un programa mágico. Desde el punto de vista de la concentración y la estabilidad emocional, es extraordinario. El mayor logro, y parece una boludez, es vivir el presente. Yo tengo una hija que vive en España y en diciembre dijo, papá, te voy a ir a ver. Ella quería que yo la fuera a ver allá y la verdad que yo dije, no voy a ir a España porque si me palmo allá va a ser un drama. Entonces, digo, neta, venite acá y pasamos un mes lindo en Mar del Plata. Para decirme, dice, papá, en febrero voy. Y yo dije, no voy a llegar. Bueno, dije, tengo que aguantar, porque si entro en una clínica me tienen que empezar a operar y la operación no es solución, ¿viste? Pero aguanté. Llegó para febrero, pasó todo febrero, pasé duro porque, ¿viste? No quería demostrar que estaba flojo. Y bueno, cuando se fue ya para fin de febrero y marzo, dije, bueno, la despedí sin que se diera cuenta y dije, bueno, no sé si la vuelvo a ver. Durante el mes de febrero y marzo estaba dando vueltitas por ahí y en la web no sé qué y esculpí algo del hospital más grande del mundo sin medicamentos y miré qué es eso, ¿viste? Hospital más grande sin medicamentos. Entonces chequeé, miré y ahí empecé a ver lo que había, que era Fuerza Integral. Vi que había un curso o algo así para el día 1 de abril y era el 30 y mi mamá cumplía años, los 98 años. ¿Viste? Mamá vive conmigo, con mi hermano y todo. Y digo, wow, esto justo es hoy.
me voy a anotar, no tengo tiempo, un sábado y domingo no puedo 12 horas, eso es imposible. Bueno, me anoté al final, medio a regañadientes, que a todo eso, viste, me parecía, ya te digo, decía, es un cuento chino que me lo vendió un mexicano. Sí, sí, ya. Digo, siempre digo lo mismo, ¿viste? Yo que soy un vendedor nato, me compré un cuento chino, que encima, viste, no tengo nada que ver con los chinos, y encima me lo vendió un mexicano, viste. Pero bueno, dije, estoy haciendo esto, no lo puedo creer. Y bueno, pensé que, o sea, te digo la verdad, no pensé que fuera a hacer ningún efecto. En la primera semana cambiaron las personas. Viste, salí a la calle y bueno, no sé. Las mujeres, por ejemplo, sonreían. Los tipos me hablaban, pero ¿qué pasaba? Hola, ¿qué tal? O preguntaba algo, una chica preguntaba algo, me sonreía y viste, y un tipo me decía, bueno, me daba el paso, lo que sea. Bueno, dije, la gente está más amable. Una cosa así un poquito, viste, como trabajo con mucha gente, tengo mucho feedback. Entonces, viste, noté que venían los vendedores o qué sé yo, y venían, hola, ¿qué haces, Guille? ¿Cómo andás? ¿Qué sé yo? Y, bueno, pero viste, pensé que venía a ladrar y no me ladraba. Bueno, yo iba así normal por la calle y cruzaba la calle, pasaba una persona, me miraba y hacía así, me sonreía, digo, miraba así. Y te digo, a ver a quién sonrió, no, no, a mí, ¿viste? Pues, ni la conocía, ¿viste? Bueno, y así con todas personas que no tengan ninguna relación. La relación con las personas, o sea, el formato es distinto, distinto totalmente. O sea, yo prácticamente no sufro agresiones. Antes, bueno, por ejemplo, acá, viste, en las esquinas hay derecho de paso cuando no hay semáforo de la parte derecha, ¿no? Y vos decís, bueno, no sé cómo es allá en México, si es el mismo sistema de tráfico, no me acuerdo. Bueno, yo cuando llego a las esquinas con el auto, ¿sí? Tenga derecho o izquierda, me paran los autos. Antes no, vos tenés que poner la trompa, llegás, sí, te insultás con el de enfrente, te insultás con el otro, chocás, ponés la trompa, te bajás, te peleás, te gritás. Ahora llego a la esquina, viene un camión con acoplado y me para el auto, me para el camión. Te digo, sí, parece un cuento chino esto, porque yo lo veo y no lo creo, ¿viste? Voy, salgo de mi casa acá, llego a la esquina, ¿viste? Y nada, y no hay ninguna discusión, es más, hago así y le digo gracias. ¿Viste? Con la mano doy las gracias, ¿viste? Y esto te digo prácticamente en la segunda semana. Mi mamá tiene 98 años y se vuelve, viste, como un poco como una niña y expresa con mis hermanos que son mayores que yo una agresividad muy grande, tanto que agarra el bastón y les pega, les pega. El único que puede controlar soy yo. Entonces, ¿qué pasó? Voy, me pongo loco, me pongo furioso, mamá, no podés ponerte violenta con mis hermanos, ¿viste? Y son más grandes, te digo, no es que son niños. Mi madre, ¿viste? Como tiene 98 y un carácter de hierro, es como que no te escucha. Ahora, últimamente, o sea, en los últimos tiempos, y empezó a hacer y se puso a hacer y estaba toda dobladita así, y tenés que ver cómo se fue enderezando a los 98 años, tendrías que haberla grabado en un video, en una primera, estaba tirada así, en el sillón, así.
no, no lo voy a hacer, nene, no lo voy a hacer, nene, no, 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 no. Y después, viste, cuando digo, mamá, levantate, por favor, levantate, se empezó a enderezar así. No, me caigo, sube las escaleras, me caigo, me caigo, me caigo. Dale, mamá, enderezá. Empezó a verlo a Eduardo, ¿sí? Y después empezó así, y después así, y después empezó así, y cruzaba o me imitaba a mí, y cuando terminó, creo que lo hacía mejor que Eduardo. Le estoy preguntando a mis hermanos, ¿viste? ¿Cómo está con ellos? Y le pregunto, ¿se puso violenta? No. Y le voy preguntando, y paró la violencia con mis hermanos. Paró la agresividad y está comiendo mucho más. Esto de mi mamá, un cambio importante en mi vida. O sea, ahora te voy a decir en lo emocional que mi mamá agrediese a toda la familia es muy duro, porque la tenés todo el día. ¿Viste? Entonces, las buenas cosas empiezan por casa, no afuera de casa. Y en mi lenguaje infantil es un programa mágico. Sin yo hacer algo específico, el mes pasado, ¿sí? En los últimos 3 meses, tuve récord de ventas de toda la compañía. Pero pará. No es para decirte esto, es porque no es un logro mío en el sentido. Yo jamás armo un campo con un propósito, ¿me explico? No digo, voy a vender, voy a arreglar este problema con mi mamá, voy a arreglar. Jamás le pongo un propósito al campo, nunca. Yo modifico y el resto se va a modificar. Yo no modifico, olvídate, el planeta va a seguir circulando igual. Entonces, yo siempre digo, yo no cambié nada, cambió la gente, pero en realidad soy yo el que se transforma. ¿Me expliqué? Desde el punto de vista de la concentración y la estabilidad emocional, es extraordinario. Extraordinario. Yo diría mágico, pero no quiero usar la palabra mágico porque si no entramos en Alicia en el País de las Maravillas, ¿viste? Y como hay tanta magia hoy, acá no hay magia, acá hay solo práctica. Práctica. Esto sería como la inteligencia artificial, ¿sí? De las personas, ¿no? El Shinen Shikun es la inteligencia artificial de las personas. El que no la usó, la inteligencia artificial, bueno, no sabe muy bien qué le estoy diciendo, pero realmente es, metés un garabato como yo, destruido, y por ahí lo podés llegar a mejorar. Y yo tengo días, ¿viste? Y algunos días lo paso mal todavía, ¿viste? Pero ya son muchos menos, ¿sí? Yo tengo muchos síntomas de arcadas y de vómitos, y esos ya son muy raros, o sea, muy pocos síntomas de arcadas. Me voy a morir, ¿sí? Algún día. Puede ser muy temprano o puede ser más tarde, pero todos nos vamos a morir, ¿o no? Bueno, vamos a hacer esto. Me voy a proponer morir haciendo la práctica. ¿Viste? No importa cuándo, pero la voy a seguir haciendo. No da resultado, no importa, la voy a seguir haciendo. ¿Viste? Bueno, el resultado de eso es que hoy me voy a ir a la playa, me voy a meter en el agua y voy a hacer lo que te digo y me voy a comer. No me voy a comer mucho todo el asado porque sé que después tengo consecuencias, ¿sí? Pero voy a disfrutar de todo eso, ¿sí? Tenía muy mala relación con mis hermanos que son todos mayores, ¿viste? También por el tema del cuidado de mi mamá y todo, porque la tenía yo totalmente a mi cargo. Entonces se me hacía difícil, ¿viste? Porque tenés que transar con toda la familia y todos se meten. Y esta última semana, para decirte algo reciente,
voy y veo a mis hermanos, están los tres juntos y pues, a veces están con mi mamá y ahora, antes estaba odiándolos todo el tiempo, porque me peleaba con él a entrar en una discusión, así. Y ahora es, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, muy bien. Mamá, ¿hiciste caso? Mamá, ¿le decís que le estás haciendo caso a mis hermanos? ¿Estás cuidando? Sí, mamá. ¿Seguro? Sí. Sí, ¿ustedes cómo están? ¿Bien? Anoche los fui a ver a las 11 de la noche y salí como si fuera un lama tibetano. Y antes salía ¡ah! Odiado, una pelea tremenda, discutiendo. Es más, hace 2 semanas tuve una discusión con ellos feroz a los gritos. ¿Sí? Y ahora estas últimas 2 semanas que llevé y empezaron a hacer un poquito de la práctica, viste, con el teléfono celular, así con mi vieja, ahora se hizo, wow, una armonía total. No, ¿sí? Deja tus contrariedades. Yo, por ejemplo, viste, todo lo chino personalmente no me gusta nada, viste, y cualquier otro prejuicio, y solo simplemente hacelo. ¿Sí? Lo mejor que puedas, no tiene que ser perfecto. Yo soy un desastre practicando, ¿viste? Me sale todo así, me desvirtúo en el horario, en la concentración, pero sí que tiene un enorme valor porque a medida que lo haces, vas entrando en capas más profundas de tu propia persona. Y eso, si no lo practicás, no lo lográs. Yo creí que era un tipo bárbaro porque puedo manejar cientos de personas, puedo hacer un montón de cosas, puedo tener esto y aquello, y creí que estaba bárbaro y era un total desastre. Y esto me demostró que nada, que empecé de cero, porque empecé a construirme yo, pero desde adentro, y desde adentro, no desde afuera. Esto me mejoró mucho la digestión, o sea, en el tema físico me mejoró mucho la digestión, se bajaron los cólicos y las diarreas, se redujeron enormemente, me mejoró el tono de voz. Llegó un momento en que, mirá, yo no podía escribir, o sea, no me salía la letra, o sea, me salía un garabato. Y ahora puedo escribir un poco caligráficamente, ¿sí? Por decirte pequeños detalles, pero el logro es mejorar, a ver, sacando lo físico, que fueron muchas cosas de mejoras, de todo esto. Algo muy importante que también aprendí con el profesor y fue desapegarme del resultado. Si me cae no sé, un piano en la cabeza y sobrevivo, yo mañana voy a practicar de vuelta. ¿Me expliqué? Si me vuelvo a reenfermar y me vuelven los síntomas, voy a seguir haciéndolo. Este mes, por ejemplo, ahora estoy cerrando julio y voy a tener otro récord de ventas. Nada, ni fu ni fa. Le paso a los muchachos, los felicito, los aplaudo y me voy al agua o salgo con mi hija. ¿Me entendés lo que te digo? Aparte, esto te explico que lo uso para trabajar. Cuando voy a trabajar y hay reunión así de directorio, que son pesadas, ¿viste? Me pongo así, derechito, hago así, ¿viste? ¿No? Pongo la manito acá, hago así, me enderezo, ¿viste? Pongo así y empieza la reunión y estoy así. Miro al director principal o al dueño de la empresa, lo miro así y así, pongo así, sonreír sin sonreír, ¿sí? A los 10 minutos están todos mirando y dando vuelta alrededor. Viene uno, me dice lo contrario de lo que yo digo, ni me inmuto.
hago así, lo miro al dueño o al director general, ¿sí? Y el director general le dice, ¿podés callarte? Dice, ¿lo podés dejar de hablar a Guille? Así. Ni siquiera lo tengo que pelear. ¿Me expliqué? Haciendo esto, ¿eh? Mirá, poniendo así, a dos manitos acá, derechito, ¿sí? Centro, no, así, mido las piernas, los pies derechitos, la manito acá, relajo el cuerpo, hago así, me olvido todo, sonreír sin sonreír, ¿no? Y empiezo a escuchar la charla. Empieza a castigar, che, vos no hiciste esto, vos no hiciste lo otro, vos no hiciste esto. Llega a mí y dice, che, muy bueno el tema ese que se te ocurrió con las ventas de tal cosa y tal lado. Y yo así, como hace Eduardo, ¿viste? Como diciendo ni fu ni fa, así. Si me putea, no me preocupo tampoco, ¿eh? Nada, así. Por eso te digo, realmente no sé qué decirte qué es lo más importante, porque es todo. Son 100 detalles, ¿viste? No sé cómo conjugarlo, ¿viste? Porque es como, ¿viste? Es un rompecabezas, ¿viste? Que vos, ¿viste? Van poniendo las piezas, ¿viste? Y se van poniendo todo el rompecabezas de esos gigantes de miles de piezas y se van armando así. ¿Qué sé yo? Capaz que mañana te digo, che, el logro más importante que armé el rompecabezas de mi vida. No sé, no quiero decirte nada, porque por ahí mañana me pisa un camión o me morí, pero no importa. La cuestión es lo que vivo hoy, no lo que voy a vivir mañana. Y otra cosa es que, bueno, me desligué del pasado mucho. O sea, de toda esa historia, viste, de el tema de niño interior y esas cosas que uno trae de la alforja, de cosas del pasado, rencores, bueno, todas esas cosas también. No es que las negué ni las olvidé, sino que quedaron en su lugar. El tema es el hoy, el presente. Entonces te diría que el mayor logro, y parece una boludez, es vivir el presente. Y vos lo decís así y suena estúpido, ¿viste? Claro, un lama en el Tíbet lo puede hacer. Pero acá, donde vos salís corriendo, tenés los celulares, tengo 2 celulares, yo en mi casa tengo 3 pantallas, ¿entendés? O sea, y me despierto a las 3 de la mañana, está prendido una y me pongo a trabajar. Y después me llaman, ¿viste? O sea, tenés una así, te tiran de todas partes. ¿Qué presente? Nada. Estás o viendo lo que vas a hacer o todo lo que sucedió y te tiran de todas partes. Ahora, no me siento tirado de ningún lado. Nada. ¿Viste? Es como, no es que no le doy bola a nada. No. Funciona, pero de otra manera. Entonces, diría que una de las cosas que parece tan obvias, no esto de estar centrado, ¿viste? Tranquilo, ¿viste? Funciona la mecánica de otra manera. El logro es una transformación total de vida. O sea, en la medida en que estoy yo centrado, equilibrado y en un eje, que es lo que me ha provocado la práctica, por eso te digo, y son tan pocos días que tampoco me la creo, ¿viste? Porque si hubieras dicho, no, mira, este tipo, o como el caso de Eduardo, bueno, lleva 20 años, fue a China, bueno, está bien, claro, fue 20 años, ¿entendés? Decís, está bien, ya es más que Minpan, pero yo que hago unos días y estoy loco como una cabra, ¿viste? Y hago todo lo que tengo que hacer y digo, wow, qué cambio. Digo, bueno, realmente absorto. O sea, me quedo perplejo, sigo perplejo. O sea, sigo asombrado. Me asombra, me asombra.
cada día me asombra. Anexando al tema de la curación, o sea, estoy mejor. Yo no te podía hablar con este tono de voz hace unos meses. Tenía el tono de voz totalmente apagado. Prácticamente no tenía un tono de voz. Estaba muy lánguido, muy flojo. Pero bueno, esos son cambios físicos, muy buenos, ¿sí? Pero te diría que son los menos importantes. Ya te digo, el curarme no es algo que lo vea como algo, a ver, sí, es importante, sí, quiero estar, pero no es la meta. No. La meta es, viste, integrarme perfectamente con todo, viste, o sea, desde adentro, ¿sí? Y el método, si vos me lo hubieras dicho hace un tiempo atrás antes de empezarlo, yo me hubiera dicho es imposible. No es creíble, porque tampoco sabía lo que me pasaba. No tenía conciencia de cómo estaba. A ver, tengo trabajo, tengo hijos, tengo familia, tengo esta empresa, tengo un montón de cosas, ¿viste? Con las cuales interactúo como cualquier otra persona. Lo único que me enfermé. Y me parecía normal. No enfermarme, sino que yo opero como una persona común, ¿viste? Trabajé muy bien en mi empresa, me han reconocido mucho, o sea, las cosas que tienen las personas comunes, ¿viste? Pero no sabía que estaba tan disperso internamente como ahora me doy cuenta. Pese a todo lo que podés tener afuera, adentro te vas multifragmentando. Yo, no digo, no las personas. Y bueno, y a veces veo los testimonios y algunos son desgarradores, ¿viste? Porque sabes que esa gente está sufriendo y alguna puede estar agonizando, ¿viste? Y a veces te das cuenta que algunos pueden tener solución. O sea, que hay muchos que empieza de adentro la solución y no simplemente... el médico hace lo que puede, pero no te va a curar lo que vos sentís. ¿Entendés? Y si vos tenés cosas que traes del pasado o que arrastrás, eso ni el psiquiatra, ¿viste? Ni el psiquiatra, ¿viste? Y las drogas, ¿viste? Son buenas o bueno, divertidas, pero, ¿viste? No son soluciones, ¿viste? Son simplemente un escape, ¿viste? Y bueno, y ya sabes cómo terminan. Entonces, esto la verdad que sí. El cuento chino vendido por un mexicano nunca lo hubiera imaginado. Muy bueno, muy bueno. Realmente agradezco mucho. Agradezco mucho. Quiero decirles que ustedes me han dado vida a mí. Esa es la realidad. No sé cómo, pero ustedes sí me han dado vida a mí. Por lo menos me estiraron el plazo de vencimiento. Pero me lo estiraron con otra vida. En vez de estar reptando, ahora vuelo. ¿Me explico? Antes reptaba, ahora vuelo. ¿Viste? Como la grulla, el águila o el cóndor, bueno, ahora vuelo. Esa es la diferencia en el estilo de vida mío actual. No sé a dónde voy, no sé ni cómo, pero, viste, tengo muy en claro cuál fue la causa del cambio y está acá, viste. O sea, ni sé tampoco a dónde voy, ¿sí? Pero tampoco me importa. Estoy viviendo el día y lo vivo muy bien, muy bien. No lo viví así, lo vivo muy bien. Que agradezco mucho.
Agradezco mucho a todos ustedes, ¿sí? Y a todos los que practican que lo hagan, que practiquen, que no lo piensen, que simplemente practiquen, que no pierdan el tiempo, que no piensen que nada, solo eso, que practiquen y que sigan las enseñanzas que ustedes imparten, que son muy auténticas, muy genuinas y que llegan a lo más profundo. Te agradezco mucho y quiero que le mandes un abrazo al profesor, a Eduardo, ¿viste? El mexicano que me vendió el cuento chino. Qué grande, qué grande, qué grande.